Bueno, le damos la más cordial bienvenida al magistrado Farías, Eduardo Farías Gasca, quien ya hemos tenido el honor de tenerlo en otras emisiones. Y lo saludamos con mucho gusto, magistrado. Buenas tardes. Y bueno, pues se esperaba de alguna manera que un voto que se necesitaba, pues iba a ser pues peccata minuta para una fuerza contundente que ya se demostró en la Cámara Baja y ahora en la Cámara Alta. Usted como magistrado, ¿cuál es su primera impresión de lo que estamos viendo? Porque todavía no se da la votación oficial, pero todo el mundo ya pues sabemos lo que va a pasar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a toda tu audiencia. Sí, fíjense que nosotros, pues como juzgadores, Ya. realmente no lo veíamos así. Tal vez porque, pues nuestra escuela, nuestra formación es diferente, ¿no? Nosotros somos gente de carrera y pues no lo veíamos así, que con esa facilidad se movieran esos votos, pero bueno, parece que así es y que esto ya se encamina a aprobarse el mismo día de hoy y pues después pasaría a las legislaturas de los estados. Así es. Que pues, prácticamente tienen 20 de los 17 que se necesitan, ¿no? Así es, sí, tienen también mayoría en las legislaturas de los estados, entonces pues ya estaremos a la espera a ver de qué acciones vienen en lo subsecuente. Seguramente se van a generar muchas acciones jurídicas en función de pues la gran cantidad de actores interesados que hay en este tema, en lo que implica, en lo que significa, y pues también a ver qué dicen las organizaciones, la organización de juzgadores a la que en las que estamos afiliados. ¿Qué es lo que prevé? ¿Qué es lo que cree que pueda suceder inmediato en los próximos meses en cuanto a las reacciones que tendrán, sobre todo sus compañeros del gremio de los magistrados particulares? Sí, yo, bueno, lo que preveo, supongo que sucederá es acciones jurídicas en función de que, pues se habla de que el procedimiento no ha sido totalmente ajustado a las normas, el procedimiento legislativo, porque recordemos que hay diferentes criterios en relación al fondo de la reforma constitucional, pues hay criterios ya de la Corte que pues pueden cambiar también en cualquier momento, ¿no? Porque los criterios pues se van ajustando a los momentos históricos. Entonces hay criterios que la reforma constitucional de fondo no admite juicio de amparo o algún medio de defensa en sede nacional, pero que el procedimiento sí lo admite. Entonces seguramente se van a ver diversas acciones en relación al procedimiento. Yo creo que es lo más inmediato, porque pues de todo lo demás, seguramente las protestas, estamos precisamente viendo ahorita qué sucederá con con las protestas, porque pues una vez aprobado esto, habrá que ver ya pues qué impacto pueden o no tener. Nosotros la idea siempre ha sido no afectar a la población lo menos posible. Entonces, pues veremos qué decide la organización, pero lo que yo preveo, como le decía, es eso, las acciones jurídicas que se van a presentar en función del procedimiento, ¿no? De la forma en que se ha llevado el procedimiento. Así es. Eduardo Tapia. Sí, Gracias. Pues de hecho, el tema que mencionaba era la implementación misma de la reforma, porque como el magistrado no me dejará mentir, no existe una legislación secundaria al efecto, todavía falta la parte de esta implementación que se antoja muy complicada. Ya lo hemos platicado en otros programas respecto de simplemente la logística de la votación, las personas que van a acudir el día de la votación con tantas y tantas opciones para una lista casi, y eso es en Baja California Sur, ¿no? Una serie de boletas. Ahora recordemos que en el caso de Ciudad de México, que son muchas más posiciones, pues ahí estaremos en presencia de algo que era un libro prácticamente de entregarle a cada elector. El costo es prohibitivo. El tema del INE
ya lo habían expresado, que esto es un costo de una elección intermedia. Y me parece que, además de la parte de presupuesto, todavía está lo que menciona el magistrado respecto de lo que se puede hacer todavía, conforme al marco jurídico actual, ¿no? En cuanto a los procesos legislativos, porque hay suspensiones respecto del proceso, no tanto contra la reforma constitucional, porque no procede el juicio de amparo, pero sí en contra de este proceso legislativo que no se ha seguido y que inclusive fue notificado, pero bueno, estas suspensiones también en su momento, cuando estaba en la Cámara de Diputados, todo esto pues simplemente las dejaron de lado, ¿no? Entonces sí es lamentable, antes de que usted entrara, señor magistrado, veíamos cómo de manera, creo yo, muy miope, el bloque mayoritario simplemente está dándose esta reforma porque puede. Y el hecho del ejercicio y del símbolo de cualquier poder público no es la posibilidad de hacer o realizar algo, sino es la posibilidad de refrenar algo, de ser prudente, porque el hecho de que yo pueda hacer algo no quiere decir que entonces lo deba hacer. Y esto lo están haciendo inclusive sin un Congreso Constituyente convocado para el efecto, porque realmente están tratando temas muy sensibles de nuestro país. Justo. Gracias, Armando. Le quería yo preguntar al magistrado, ¿qué tan posible es argumentar que esta reforma es regresiva en tema de derechos humanos? Porque tal como lo comenta Eduardo, no porque sean una mayoría, aunque fueran todos completos, van a poder reinstalar, por ejemplo, la esclavitud en México, ¿no? O quitarle el voto a las mujeres, o cosas que ya se han logrado en tema de derechos humanos. Yo siento que la reforma, en los términos en que se está planteando, ponen en gravísimo riesgo los derechos humanos. ¿Qué tanto este argumento se puede plantear y se puede actualizar? Esa sería la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, no, por supuesto, se actualiza, es muy claro que se actualiza. ¿Por qué? Miren, recordemos que en la reforma de 1994, ¿sí?, lo que se estableció fue precisamente la carrera judicial, porque antes de ello, los jueces y magistrados eran designados por los ministros. Esto implicaba en gran medida pues una injerencia política en los criterios de los jueces, lo que trastoca los derechos humanos, el derecho humano del acceso a la justicia. Esto se rompe con la reforma del 94 y empezamos lo que es la carrera judicial. Y lo voy a decir con unas palabras muy coloquiales. Con la carrera judicial, cualquier hijo de vecino como el que les está hablando puede llegar a juez, como lo logré yo, sin conocer nunca durante toda mi trayectoria a ningún político. Cuando se filtran tanto persona del pueblo a los lugares de jueces, pues la justicia llega a ser más real hacia las personas enfrentando al gobierno, porque no tienes ningún tipo de compromiso político con el gobierno. Con esta reforma, ¿qué pasa? Necesariamente alguien que quiera acceder a este puesto tiene que ser del conocimiento de uno de los tres poderes en sus más altas esferas, porque allá los van a designar para ser candidato, porque si de requisitos hablamos, los requisitos los van a cumplir, puedo hasta decirte que millones de personas, porque son muy simples los requisitos que vienen en la Constitución, en la reforma. Entonces, ¿qué es lo que se va a necesitar? Necesariamente una selección de unos supuestos comités, pero esto ya va a ser político, porque ya no va a ser tu esfuerzo, tu dedicación, tu conocimiento de los derechos humanos. Eso necesariamente te va a traer un problema de acceso a la justicia con la gente. Lo explico súper breve. ¿Por qué? Porque habrá una gran cantidad de casos, o bueno, yo diría una menor cantidad de casos que le va a interesar a cierto sector político gubernamental que se resuelvan en tal sentido. Y ahí es donde van a incidir en estos nuevos jueces que tengan esa cuestión política o esa inmersión política. Pero
¿Qué va a pasar con esa otra gran cantidad, que van a ser la mayoría, de asuntos que no le van a interesar al gobierno ni a un sector político cómo los resuelva un juez? Esos ya van a quedar a criterio de ese juez, pero ¿qué creen? Que esos jueces, una, no van a tener carrera judicial, no van a tener preparación; dos, van a haber invertido en una campaña legal o ilegal, van a querer recuperar eso. Todo esto nos va a llevar a un retroceso, porque va a haber, en la impartición de justicia, porque va a haber más corrupción, ¿sí? Definitivamente nos va a llevar porque se va a partir en dos, como les decía. Los casos que le interesan al gobierno va a haber línea, y si no, te vas. Y los casos que no le interesen al gobierno ni a ninguno de los actores políticos fuertes, pues ya van a ser el negocio del juez. Podría verse de esa manera. No digo que todos los jueces lo vayan a hacer, pero seguramente aquí recordemos que se trabaja con directrices que van normándose en función del sistema mismo. Y este sistema no blinda esa cuestión, sino al contrario, la prolifera. Un juez que hace una campaña, pues necesariamente ¿de dónde va a sacar ese dinero? Luego, ¿cómo lo va a recuperar? O sea, si en los juzgados no se maneja un peso de presupuesto. Entonces, es donde es regresiva para la gente. Sin hablar que es muy, muy peligroso. Sin hablar de la logística que va a implicar. En fin, muy complicado. Esperamos volver a tener esta conversación con usted próximamente, porque pues está empezando a conformarse esta nueva fisonomía de nuestro país, sobre todo en el tema judicial, y ya no tenemos un poder ejecutivo y un poder legislativo totalmente pues abierto a la diversidad de diferentes formas de pensar. Con el Poder Judicial se cierra esta pinza, y ahora sí que a ver qué nos va a deparar el destino. Yo le agradezco, como siempre, magistrado, y lástima que el tiempo se nos termina, pero esperamos que próximamente volvamos a hacer contacto con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Buen día. Gracias. Es el magistrado Eduardo Farías Gasca, de la ciudad de La Paz.